Argentina. La bienvenida, gracias por acompañarnos, para Gabriel Averastegui, para Delfina Pasarelli y también para Betiana Caballero, quienes, bueno, nos van a comentar un poco la experiencia que han tenido recientemente. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. La semana pasada, este fin de semana, han estado justamente en la zona del litoral, bueno, llevando la colaboración de Tandil para los inundados. Queremos un poco que nos comenten, no sé, quién arranca, Delfina. Bueno, un poquito, bueno, cuál es la situación que se han encontrado, qué es lo que motivó justamente esta acción de Cruz Roja. Bueno, lo que nosotros fuimos a hacer fue una reevaluación de datos. Fuimos casa por casa a los barrios más afectados, básicamente con una encuesta en lo que buscábamos era saber el impacto que tuvo en las viviendas esta última inundación, y lo que buscábamos era también reconectar con la gente, porque hay mucha gente que está evacuada en centros evacuados y mucha gente que está autoevacuada en sus mismas viviendas. Entonces también el estar con esa gente que están en los barrios y nunca se fueron. Lo que nosotros hicimos fue eso, hablar con la gente. Exacto, revelar no solamente a los que estaban evacuados, sino también la gente que seguía en sus barrios cuidando sus casas para que, porque también hay robos, así que bueno, se roban las pocas pertenencias que quedan, entonces también estuvimos revelando todos los sectores. El centro evacuado, que son 5, el centro evacuado son 500 familias que quedaron evacuadas, que tuvieron inundaciones. Es una zona muy propensa a este tipo de situaciones. De hecho, ustedes recién nos contaban, gente que está, entre comillas, ya educada y sabe cómo actuar ante estos imprevistos, entre comillas. Exacto, ellos saben que cuando sube la cota, ellos tienen segundos centímetros, habían evacuado ahora con 14.5 centímetros, habían evacuado, pero ellos van sabiendo que ya cuando hay 9 centímetros tienen que estar preparados, cuando hay 11 ya saben que empieza bomberos o defensa civil, o el ejército a sacarlos ya de su casa para evacuar. Empiezan a prepararse para salir. Gabriel, justamente lo que decía Fer en el sentido que, bueno, están viviendo prácticamente de inundación en inundación, ¿no? Sí, sí. Lo que nos encontramos básicamente es que post la inundación de noviembre, que duró alrededor de 3 meses, esta situación frustrante de, bueno, pasaron 2-3 meses y tenían el agua de vuelta. Entonces muchas de las anécdotas que encontrábamos era esto, necesitamos como una pausa, porque no se habían alcanzado a restablecer, que ya volvían a tener las inundaciones de vuelta y necesitaban que los escucharan, básicamente. Gente que seguramente necesita un respaldo psicológico también, exacto, ¿no? Anímico, de darle... Exacto, porque ellos cada 3 meses como que pierden sus pertenencias y tienen que volver a reingresar. Sus casas también se ven afectadas, porque por lo general son casas de madera, entonces se ven afectadas, pierden lo que es el techo, pierden paredes, piso, y volver a reconstruir todo cada 3 meses es como que la gente se siente muy frustrada y como que a veces no siente tampoco el apoyo. Sí, porque si bien el agua baja, el tema de la humedad en las paredes, que encima estamos en invierno, ellos muchos decían, la de noviembre quizá fue no más amena porque fue mucho más la cota, pero al ser verano se secó mucho más rápido y pudieron volver antes. En cambio, volver a una casa en la que están en pleno invierno y encima están todas las paredes húmedas, no hace ni bien a la salud ni tampoco el volver a casa lo hace más ameno. ¿El municipio de Concordia toma alguna medida con esto? ¿Prevé algo como para evitarlo, para que no suceda o para que no cause tanto impacto? Lo que nosotros, el municipio de Concordia, está en todo lo que es el movilizar a la gente a los distintos centros evacuados, en lo que son los kits de limpieza, las bolsas de alimento. También nosotros estuvimos, nuestro coordinador, nuestro referente estuvo articulando con la municipalidad toda la información que nosotros estábamos llevando, siempre y cuando sea permitido, se estaba compartiendo con el municipio para que ellos también tengan en cuenta cómo está la situación dentro de los distintos barrios. ¿Y en qué se les podía ayudar?
después a esas personas. Correcto. Dentro de las demandas de los damnificados por estas inundaciones, ¿qué es lo que plantean? ¿Esto es algo que de por vida están condenados a tenerlo o se necesita algún tipo de obra y alguna opción para que cambie la historia? Una de las cosas que nos encontramos que pedía la gente era la construcción de la defensa central. Es básicamente terminar una construcción para que no se terminaran de inundar. Pero básicamente es esto. La gente pedía más que nada que se la escuchara o esto. Necesitaban un respiro porque no terminaron de restablecerse de la primera inundación que llegaron a la siguiente. Le comentamos para la gente que está escuchándonos por la radio que paralelamente estamos mostrando algunas imágenes del recorrido que ustedes estaban realizando allí por la ciudad de Concordia. Vemos sectores que están urbanizados, digamos que no es que estemos hablando de villas o de barrios carentes, sino que hay buenas viviendas en algunos casos, digamos como que es generalizada la situación, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Nosotros estuvimos específicamente en 3 barrios, que son los 3 barrios que son los más afectados normalmente, que son Nebel, Vélez Arfiel y El Puerto. Que ahí la realidad es que te encontrás con todo tipo de vivienda, te encontrás con todo tipo de personas. No es desde un lugar monetario ni desde un lugar de clases, porque es simplemente los distintos barrios y ahí te encontrás de todo, esa es la realidad. Exacto. Y a todos les afecta de la misma manera. Exacto, hay casas muy humildes, como casas, como decían anteriormente, hay casas humildes y otras no, pero a todos les afectan igual y llegan a los mismos centímetros y tienen que desocupar de la misma manera. ¿Cómo reacciona la gente ante la inundación? Digo, ¿dejan sus viviendas? ¿Les cuesta hacerlo? ¿Cuál es el panorama con el que encuentran al volver? Ahí depende mucho también el apoyo que se tiene. Hay muchos que van a casa de familiares. La realidad que ya siendo una situación que lamentablemente está tan normalizada para ellos, hay mucha gente que incluso tiene botes y se moviliza en bote. Hay gente que específicamente por las inundaciones y construyeron un segundo piso que si bien no lo habitan, es para en el momento en el que empiece a subir el agua, suban las cosas más importantes ahí. Ellos ya tienen medido totalmente el tiempo, también tienen los centros de aislamiento. La gente reacciona como puede. La realidad es que te encontrabas de todo, te encontrabas la gente que estaba muy angustiada porque de nuevo lo volvía a hacer y la gente que decía, esto no fue tan grande como el anterior. Entonces yo creo que ahí también tiene que ver mucho con el poder de resiliencia. Exacto. Y con el poder de adaptación que tenga la gente. Pero es algo a lo que lamentablemente se está acostumbrado. Sí, hay gente que quiere irse directamente, no quieren volver más porque es volver de empezar de cero muchas veces, entonces como que ya no quieren. Encontramos diferentes personas. Recién decían que ya saben más o menos el tiempo cada cuánto se van a inundar. ¿También la zona está delimitada, hasta acá se va a inundar o no es tan lineal eso? Y según los centímetros de la cota, según hasta dónde va a inundar. Ellos ya tienen más o menos marcado y hasta dónde se va a inundar. Ellos mismos saben que si llega hasta tal rotonda o llega hasta tal calle, saben que ya tienen que empezar a subir las cosas, o cuando empiezan a venir camiones para sacar los elementos, tienen que cargar todo y irse porque en tantas horas los pueden tener adentro de la casa o puede que tampoco no. Y lo que tienen que cortar, lo que hace el municipio es cortar la luz y el agua para que ellos no sigan viviendo ahí, para que no les corran más riesgo. Entonces ellos quedan totalmente aislados. Sí, nos encontramos también que los barrios son quizá muy irregulares, entonces hay zonas en las que llega hasta mitad de cuadra el agua. Entonces es una mitad de cuadra para atrás está afectada y la mitad de cuadra para adelante no. Entonces eso también tiene, a ellos también les dice cuánto creció y cuánto no. En esta inundación creció hasta esta calle, en esta inundación creció hasta la mitad de la calle, entonces ellos también lo van midiendo de esa manera. Correcto, y en lo que tiene que ver justamente con tener que dejar todo a la deriva, a ver cuándo pueden llegar a volver y con qué se van a encontrar. Hay gente que no quiere dejar la casa, el tema de los robos que ustedes mencionaban, sí, ¿cómo se manejan con todo eso? Hubieron familias que no se quisieron ir, entonces se queda el jefe de familia en la casa. Nosotros en una situación especial, un señor que había mudado a toda su familia a unos familiares, pero para ellos también era molestia porque era un grupo familiar grande que tenía que ver otra familia.
entonces ellos estaban un poco, no era muy buena la situación. Y se quedó el jefe de familia sin luz, como les dije, sin agua, hasta que pudiera bajar por el miedo de los robos. Y así estaba hace 20 días atrás, que en este fin de semana próximo que viene, yo iba a volver a la familia porque después hay que hacer vuelta a casa, que hay que limpiar el barro, todo que ha quedado, volver a restablecer la casa para que vuelva toda la familia como está. ¿Se enteraron de algún robo? Sí, bastante. Sí, gente que aprovecha. Sí, lamentablemente en los centros evacuados, la gente que estaba evacuada en las noches por ejemplo sufrían robos. Nos encontramos hasta casos de gente que busca una forma de seguir su vida, inclusive cuando cuando se inundan. Un caso específico, una mujer que básicamente tiene un bote ahí cuando sube el agua, sigue su vida, lleva los nenes a la escuela, todo, pero en bote. Entonces, claro, toda la gente del barrio tiene su contacto y le va preguntando cómo viene, cómo está, cómo tiene la casa, todo, porque es básicamente esto. Ya acostumbrados a la inundación, buscaron una alternativa. ¿Cuál era la rutina de ustedes cada día? ¿Tenían una tarea fija o iban viendo de acuerdo a las necesidades de la gente? Sí, nosotros teníamos cierta cantidad de barrios, o de zonas, mejor dicho, de los distintos barrios de manzanas, y nosotros estuvimos junto a los chicos de la filial de Concordia y chicos de La Plata y también de Buenos Aires. Y lo que nosotros hacíamos era dividirnos, ir casa por casa a dar esta entrevista, también a escucharlos, a hablar con ellos. Y esa era nuestra rutina, era ir casa por casa. Nosotros hicimos 3 barrios y en cada barrio hicimos alrededor de 6 manzanas, 6, 7 manzanas. Que eso hacía un total de alrededor de 240, 50 encuestas de familias. ¿Cómo recibe justamente el vecino, el inundado, el afectado por esta situación a la Cruz Roja, digamos? ¿Qué imagen tienen de Cruz Roja y de este trabajo tan solidario que realizan ustedes? Nos encontramos con que los vecinos, cuando primero abrían la puerta, te preguntaban quién eras, y cuando veías que eras de la Cruz Roja, normalmente les cambiaba la cara. Tienen una muy buena inserción comunitaria ya, así que sí, se sentían inclusive más seguros de hablar cuando y tenía más acompañamiento porque Cruz Roja Argentina había estado en 2015, la inundación más grande, entonces siempre estuvo. Entonces como que ellos siempre se sintieron acompañados por Cruz Roja. En cada inundación siempre Cruz Roja está ayudándolos. Y somos la institución que no los deja nunca de lado, siempre estamos para la inundación, después post inundación también, el vuelta a casa. Entonces como que Cruz Roja se ve muy bien. Fuimos muy bien recibidos. La filial de Concordia hace un trabajo muy fuerte también en lo que son los centros de evacuados. Están constantemente yendo, constantemente relacionándose con la gente, entonces nos suele pasar de que íbamos a los barrios y darnos cuenta de que los de Cruz Roja habían estado en el centro de evacuados en la inundación pasada. Entonces ese sentido de agradecimiento, por suerte nos encontramos con mucho sentido de agradecimiento y con mucha disponibilidad a hablar. ¿Tenían ustedes algún tipo de experiencia en este tipo de situaciones? ¿Reciben alguna capacitación, imagino? Sí, capacitaciones tenemos constantemente. Sí, todos teníamos experiencia. Yo vengo de Mendoza. En Mendoza también tuvimos también hicimos algo similar, pero sí, todos teníamos que... a nosotros nos había pasado de ir también a la emergencia que hubo en Bahía Blanca y a los incendios de Corrientes, o sea, post incendios también habíamos ido, así que algo de experiencia teníamos. Bien, vamos a continuar conversando, si no les parece mal, en el próximo bloque un poquito más, sobre lo que habitualmente realiza Cruz Roja, la labor que se realiza de Cruz Roja filial Tandil, que muchas veces es fuera de la ciudad, motivo por el cual a veces no nos enteramos, pero queremos comentar un poquitito internamente cómo trabaja Cruz Roja. ¿Lo hacemos en el próximo bloque? Sí. Muy bien, es la hora 8 de la mañana, 50 minutos, sigue muy baja la temperatura, 1 grado, la pausa y volvemos en instantes. Carta para no llorar, funciona poco interpretar. 8 de la mañana, 52 minutos, 1 grado la temperatura en Tandil. Continuamos aquí nosotros en Tandil Despierta, estamos hasta las 10 y en este caso vamos a continuar nuestro espacio de hoy con Gabriel Averastegui, con Delfina Pasarelli
y con Betiana Caballero, integrantes de la filial Tandil de la Cruz Roja Argentina, comentándonos la experiencia que han tenido justamente en el marco de esta labor solidaria que han realizado allí en Concordia. Pero la Cruz Roja no se detiene solamente no solo Concordia, claro, en Concordia, sino que trabaja mucho aquí en la ciudad de Tandil, ¿no? ¿En qué están trabajando, además del tema de inundaciones? ¿Por dónde pasa el trabajo de ustedes dentro de Cruz Roja? Bueno, lo que hacemos mucho son las coberturas sanitarias, que son aquellas actividades y eventos en los que siempre estamos, ya sea con un puesto o con equipos móviles que estamos constantemente, ya sea en cuestiones privadas como cuestiones como la Semana Santa o el chacinar. Deportivas. Exactamente, hacemos mucho deportivo, de lo que es específicamente coberturas sanitarias. Y después tenemos proyectos internos que ya son más de la comunidad. ¿Podemos mencionar justamente algunos de estos proyectos en los cuales están trabajando? Sí, ahora particularmente estamos iniciando con un proyecto de comunidades rurales seguras, que es básicamente esto, llevar para arrancar llevamos un curso de primeros auxilios o diversas herramientas a algunas comunidades por fuera de la ciudad, pero que están dentro del partido, que principalmente ahora vamos a trabajar con Azucena. Sí. Bueno, también estamos trabajando con Juventud, estamos haciendo un proyecto hace alrededor de 2 años en el Hospital de Niños, que es esto, llevarle un acompañamiento a los chicos que están internados momentáneamente los fines de semana, para hacerles un poco más amena el proceso de internación. Y ahora también estamos cerca la fecha, la campaña de donación de sangre, que es una línea bastante fuerte de la Cruz Roja en general, no solamente de Filial Tandil, que bueno, son las campañas de donación de sangre que tenemos. Correcto. ¿Alguna en particular como para ir preparándonos o para qué fecha aproximadamente? Sí, tengo entendido que es ahora el 15 de junio, es bastante cercano. Bien. Que es la próxima, que vamos a estar trabajando con el Centro de Hemoterapia también. Correcto. Bien, habitualmente, ¿cómo realizan esta campaña? ¿En qué lugar? ¿O cómo tienen algo de esto que nos puedan adelantar? Bien, lo hacemos en la filial nuestra. Están voluntarios de Cruz Roja, específicamente en lo que es el atender a la gente, en lo que son la toma de signos vitales antes de la toma de sangre, y en el piso de arriba están los de hemoterapia y estamos también los de Cruz Roja ahí preparados para asistir por algún tipo de descompensación o situación así, pero lo manejamos de esa manera. Correcto, y bueno, son acciones en las cuales la comunidad de Tandil se suma, ¿no? Exacto, sí, por lo general siempre hay buena cantidad de personas que se suman. Hay buena predisposición generalmente. Exacto, sí. Y respecto a lo que es el apoyo político, apoyo de la gente que quiere sumarse como voluntarios, ¿cómo marcha eso? Nosotros tenemos mucho apoyo de lo que es la comunidad, justamente porque quizá tenemos esta imagen bastante parcial, son uno de nuestros principios de hecho. Y en cuanto a lo que es el voluntariado, tenemos distintas líneas en las que se pueden sumar. Lo más fuerte son los cursos, después de los cursos se suelen sumar, que son los cursos de 30 horas, tenemos cursos de 12 horas y después tenemos cursos habituales de RCP específicamente, también tenemos cursos en escuelas, vamos a dar una introducción al primer auxilio y en el RCP en las distintas escuelas que nos llamen, y esa es una fuente bastante fluida de captación de voluntariado. En lo que tiene que ver justamente con las acciones allí en Concordia, recién en la pausa comentaban algunas anécdotas, volviendo a la señora del bote, un poco la historia, la trascendencia que había tenido esta vecina. Bueno, nosotros nos encontramos, estábamos con un compañero más de Tandil y yo, que nos encontramos en una cuadra en la que había solamente una sola persona, una sola familia, que era una mujer que lo primero que nos dijo es, ustedes vienen porque yo salí en los diarios. Nosotros como no, pero de paso, contame, que era una mujer que se había hecho justamente parte de la casa, se lo había hecho de 2 pisos, para poder vivir normalmente su vida cuando estaban inundados. Tenía un bote, evidentemente tenía muy buenos brazos, porque le pasó de que le agarró su cumpleaños a la mitad de la inundación y los familiares vinieron igual. Ella fue a buscarlos en bote,
los trajo, festejaron y después los volvió a llevar hasta donde no había agua para que ellos pudieran volverse. Y eso cuenta también mucho el poder de resiliencia que tenía esa mujer, porque hacía su vida normal, seguía llevando a sus hijos a la escuela, los seguía llevando a fútbol, seguía haciendo su vida normal, pero en bote, y eso también es una anécdota divertida, pero que también habla mucho de la comunidad de Concordia y su fuerte poder de adaptación. Encontrarán casos muy variados, ¿no? Gente que se lo toma con esa entereza, otros que están devastados, resignados, depende de cada persona. Sí, la verdad que sí, hemos encontrado diferente. Hay personas que, como les decía anteriormente, que ya se quieren ir porque no tienen, o volver otra vez desde cero, pero lamentablemente ellos no tienen un poder adquisitivo como para comprarse otro terreno en otro lugar. Entonces, lamentablemente, eso es lo que pasa. Muchas personas, por ese motivo, directamente ellos se tienen que quedar y resignarse a lo que viene. Claro. Sí, también encontramos situaciones de personas que ya se resignaron y ya se sienten sobrepasadas por la situación. O mucha gente que dice, bueno, es una inundación más. Fueron casos muy diversos, más que nada también en el impacto que tenía en las viviendas, porque si la vivienda quedaba totalmente abajo del agua era medio difícil decir, bueno, es una inundación más. Tuve que desplazar toda mi vida por desconsecutivo. Hay gente que prioriza su bienestar y otra que no quiere dejar su lugar a ningún Exacto, precio, no quieren dejar su lugar porque a ellos les costó un montón tener ese lugar, entonces hay personas que directamente se resignan a volver. Pero como les dije anteriormente, hay personas que directamente se quieren. Es muy variado, muy variado. ¿Cómo es el volver? ¿Qué es lo que les cuentan? Porque evidentemente, bueno, está lo que deja la inundación, la suciedad, también las enfermedades. ¿Cómo se preparan para todo eso? Lo que hemos encontrado básicamente es que la gente vuelve, su prioridad número uno es que vuelve el jefe de familia, vuelve uno o dos de la familia y empiezan a limpiar, más que nada por esto, como decía hoy Delphi, a la casa quedar con humedad y ser invierno, muchos tienen miedo de que los más chicos agarren enfermedades más respiratorias o que la cantidad de mosquitos que hay dengue, por la cantidad de agua les provoque dengue. Muchos casos de barrios completos con casos de dengue. Eso, fácil. Exacto, y las cloacas también, las cloacas se debían haber agua, también hubo... así que también eso ingresó hacia las casas, así que tiene que hacer limpieza completa para que no vea un post gastroenteritis, nada de eso, que también encontró un montón de casos, porque el agua no es tomable, el agua potable sale directamente marrón, entonces ellos potabilizan el agua. Entonces también eso es un gasto que a veces ellos agua no se lo dan, entonces como que comprar el botellón de agua de ellos es muy caro. Así que por lo general hay gente que hacía, por más que el agua sería marrón, abrían la canilla hasta que el agua empieza a aclarar un poco, pero eso después hacía mal a la salud. Claro. ¿Y cómo es para ustedes los días posteriores? Porque también son personas, tienen sensibilidad, imagino que choqueados los primeros días o ya están curtidos. No, sí. No, esta es una realidad, pasa mucho en las situaciones de emergencia, que uno se da cuenta las distintas realidades que hay, ¿no? Entonces es quizá un poco impactante y pensar de decir, bueno, yo quizá volver a casa y uno vuelve a una casa que ya eso es un montón, entonces es esa situación de empatizar con la otra persona, ponerse, no ponerse en el lugar porque es algo que nunca se va a poder hacer si no lo viviste, pero el entender que hay distintas situaciones y darse cuenta de que es básicamente un balde de agua fría muchas veces. Exacto, y cada uno de nosotros traemos diferentes historias, unas muy malas y otras no tanto, como la de la señora, pero hay otras historias muy malas que la verdad que a cada uno de nosotros los afecta, pero bueno, nosotros tenemos un apoyo psicosocial aparte, que a nosotros mismos, la filial y todo eso, nosotros mismos, porque también venimos sobrecargados con diferentes historias que de vez en cuando los toca. Porque nosotros somos papás, ellos tienen cosas, entonces a todos los toca de diferente manera, pero siempre tenemos un apoyo. Y Gabriel es muy joven. Sí, yo ¿Cómo lo vivís a esto? En general, normalmente lo que pasa es que durante el proceso que estamos haciendo las entrevistas,
absorbiendo la información, te llegan las historias y tratás de ser lo más empático posible y el golpe de realidad fuerte te llega cuando haces la pausa, cuando vas y te sentás en una silla y decís, ahí, frené. Y ahí empezás a procesar todo lo que te pasó y es como, es fuerte, pero como decía Betty, del lado de la filial tenemos un fuerte apoyo psicosocial, por suerte. Yo creo que es muy importante esto de la salud mental, no solamente para uno el voluntario, sino para la misma gente. A nosotros nos pasaba de que quizá había entrevistas que lo hacíamos en 5 minutos, como hacía entrevistas que quizá nos tomaba media hora, 40 minutos, porque era más lo que necesitaban hablar. Y eso es lo importante, la gente necesita hablar y nosotros también estamos para eso. Entonces, después bajar todo eso, teníamos un espacio después de los operativos. Exacto. En el que poníamos en común estas cosas, en el que si nuestros referentes notaban que estábamos angustiados, nos hablaban por fuera. Tiene también la Cruz Roja un equipo de apoyo psicosocial para el voluntariado, específicamente para este tipo de situaciones. Así que estamos muy acompañados y gracias a que nosotros estamos acompañados podemos acompañar a las comunidades. Exacto, porque esta comunidad, lo que lo explicaba, es que salud mental está colapsada en Concordia. Así que como que ellos un turno para ir a un psiquiatra tenían a una asistencia, era casi 2 o 3 meses. Tenían hasta un turno para diciembre del año que viene. Sí, así que imagínense. Además, ante esa persona tenés el desafío o la responsabilidad de mostrarte con una integridad que en un momento perdés también, ¿no? Exacto. Muchas veces era eso, era intentar mantener la entereza por más impactante que fuera la anécdota que te fuera contando, pero nosotros en ese momento estábamos para escuchar a esa persona, no podíamos sobrecargarla con nuestras emociones también. Exacto. Por algo que los que estaban sufriendo eran ellos. Después nosotros cuando volviéramos a casa teníamos nuestro espacio en el que íbamos a estar más tranquilos por el equipo de apoyo psicosocial, pero esto también después poder seguir con nuestra vida. ¿Qué hace falta por allá por el litoral? ¿De qué manera se puede, bueno, desde Tandil colaborar la gente, en definitiva, digamos, la comunidad tandilense, acercarse justamente a los damnificados? La verdad que si hay algún tipo de lugar en el que se pueda llevar algo, desconozco, no es algo en el que esté ahora sabiéndolo, pero yo creo que lo más importante es visibilizar. Porque nos pasó de que, específicamente yo, antes de que llegara la propuesta de ir a esa emergencia, no tenía ni idea, ni yo ni mi familia, de que eso estaba sucediendo. Y es algo fuerte, porque tampoco me enteré de lo que había pasado en noviembre, y es esa cosa de que el visibilizar que eso está sucediendo también le da a la comunidad un sentido de pertenencia, un sentido de decir, estoy acá, esto me está pasando y no quiero que quede quizá por fuera. Perfecto. Gabriela Verastegui, Delfina Pasarelli, Betiana Caballero, muchísimas gracias por habernos acompañado. También a Pía, que nos ha estado acompañando fuera de micrófono también, pero bueno, haciendo todo el apoyo. Y por supuesto, estamos a disposición, muy amables como siempre. Muchísimas gracias.